Bienvenidos a este nuevo episodio de Testigos, el programa en el que creemos que el mundo puede mejorar y en el que queremos dar razones de esa esperanza. Vamos a empezar con las actividades del Papa Francisco, las más destacadas, porque en la audiencia en la que él recibe a todos los visitantes todos los miércoles, nuevamente, gracias al buen clima en Europa, se ha empezado a llenar una multitud enorme y él escogió el tema de la enfermedad. Muchos de nosotros padecemos alguna enfermedad, algún sufrimiento, y es muy bueno escuchar lo que el Papa nos aconseja. El tiempo mejora en Roma y cada vez llegan más peregrinos a la audiencia general. Esta vez, 60.000 personas llenaron la plaza de San Pedro para escuchar al Papa hablar del don de la fortaleza. Dijo que libera a las personas de sus incertidumbres y limitaciones y en su lugar abre sus corazones dándoles la fuerza para llevar a cabo la voluntad de Dios. Tutti noi conosciamo gente che ha vissuto situazioni difficili, tanti dolori, ma pensiamo a quei uomini, a quelle donne che portano una vita difficile, lottano per portare avanti la famiglia, educare i figli, ma questo lo fanno perché c'è lo spirito di fortezza che li aiuta. Ma questi fratelli e sorelle nostre sono santi quotidiani, santi nascosti in mezzo di noi. Francisco invitó a los peregrinos a agradecer a estas personas su ejemplo y a preguntarse, si ellos pueden hacerlo, ¿por qué yo no puedo? El apóstol Pablo ha detto una frase che ci farà bene sentirla. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Ma quando viene la vita ordinaria, quando vengono le difficoltà, ricordiamo questo. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Il Signore dà la forza, sempre, non manca. Il Signore non ci prova più di quello che noi possiamo tollerare. Lui è sempre con noi. Antes de terminar, Francisco hizo un llamamiento y rezó por las víctimas y sobrevivientes de la explosión de una mina en Turquía. También invitó a rezar por las víctimas del nuevo naufragio frente a la costa italiana de un barco con inmigrantes. Lo describió como vergonzoso y pidió a las autoridades que pusieran los derechos humanos en primer lugar. Y seguimos con el tema de la enfermedad y el sufrimiento, y creo que es muy importante que tengamos en claro, especialmente aquellos que somos creyentes, cuál es la visión del cristianismo sobre esto. Y en este caso el Papa Francisco tuvo un encuentro con una reunión multitudinaria de personas con distintas enfermedades o discapacitadas, y su mensaje para mí tiene una claridad elocuente. Veamos este informe. Francisco reapareció en este encuentro ante dos asociaciones de ayuda a los enfermos, los Silenciosos Obreros de la Cruz y el Centro de Voluntarios del Sufrimiento. Caro Papa Francesco, il nostro cuore dice grazie per la forza che ci trasmette con le sue parole, i suoi gesti, perché più volte ci ha ricordato che siamo preziosi per la Chiesa. El Papa escuchó conmovido las palabras de este joven y cuando terminó lo abrazó. Después habló del sentido del sufrimiento ante los cientos de enfermos que junto con sus familiares y amigos llenaron el aula Pablo VI. Gesù non intende dichiarare felice una condizione sfavorevole e gravosa della vita. La sofferenza non è un valore in se stessa, ma una realtà che Gesù ci insegna a vivere con l'atteggiamento giusto. Francisco les dijo que Jesús enseña a vivir el dolor aceptando la realidad de su situación con fe y esperanza, metiendo el amor de Dios y del prójimo también en el sufrimiento. Ci sono infatti modi giusti e modi sbagliati di vivere il dolore e la sofferenza. Un atteggiamento sbagliato è quello di vivere il dolore in maniera passiva, lasciandosi andare con inerzia e rassegnandosi
Anche la reazione della ribellione e del rifiuto non è un atteggiamento giusto. Francisco subrayó que los enfermos son un don para la Iglesia porque tienen la capacidad de cambiar a la gente que los rodea. Una persona ammalata, disabile, può diventare sostegno e luce per altri sofferenti, trasformando così l'ambiente in cui vive. Los 2 centros de ayuda a los enfermos que participaron en el acto fueron fundados por el sacerdote italiano Luigi Novarese, beatificado en Roma el 11 de mayo de 2013. Su carisma subraya la capacidad de los enfermos de sostener a la Iglesia. Siempre es bueno tener en claro que si bien el sufrimiento no es algo querido, ni deseado, ni bueno en sí mismo, pero sí, si nosotros lo sabemos tomar, puede generar frutos muy positivos. Y de hecho la gente que sobrelleva enfermedades, especialmente crónicas, muchas veces es un gran ejemplo para los demás y una gran fuente de fortaleza para los demás. Y hablando de la responsabilidad que tenemos para con los demás, siempre se piensa si aquel que es empresario, que dirige, que es propietario de un capital, tiene o no tiene una mayor responsabilidad para con la sociedad. De hecho, hay un grupo importante de empresarios que así lo ven, inclusive algunos que llevan esto hasta las últimas consecuencias, modificando realmente el criterio de sus empresas. Nada menos que en el Vaticano hay una comisión dedicada a esto y estuvieron reunidos. Veamos el informe. El Papa Francisco se reunió con un grupo de expertos, economistas y obispos que se reunieron en Roma para estudiar cómo incorporar mejor los ideales de la fraternidad y la solidaridad en el ámbito empresarial. L'imprenditore cristiano è sollecitato a confrontare sempre il Vangelo con la realtà in cui opera e il Vangelo gli chiede di mettere al primo posto la persona umana e il bene comune, di fare la sua parte affinché ci siano opportunità di lavoro dignitoso. Estas jornadas fueron organizadas por Centésimos Annus Pro Pontifice Foundation, un organismo creado por Juan Pablo II para profundizar sobre la doctrina social de la Iglesia. El objetivo es desarrollar una guía para aquellos que tengan responsabilidades en empresas de prestigio. Así podrán construir en su trabajo un clima de confianza. Una empresa cuyo principal objetivo sea servir a la sociedad antes que ganar dinero genera confianza, y esto a la larga disminuye los costes y genera un ambiente de trabajo mucho mejor. Los economistas modernos miran los costes, nos enseñan que en cuanto mejora la confianza en una familia, mejora en toda la sociedad, y esto es bueno para las empresas y genera menos gastos. No es fácil porque muchas empresas o muchas entidades económicas están luchando por sobrevivir, ¿no?, en momentos a veces difíciles, pero es indispensable porque si no el equilibrio, la sostenibilidad a largo plazo de la vida social está en cierto modo amenazada. Los organizadores dicen que las ideas sobre las que se profundizó no son exclusivas para los católicos. Ahora que las jornadas terminaron, la Fundación intentará inculcar estos pensamientos a los líderes empresariales. La verdad que renueva la esperanza ver que todos, cada uno de nuestro lugar, y en parte gracias a este estímulo del Papa Francisco, estamos replanteando cuál es nuestra misión en este mundo y nuestra responsabilidad para con los demás. Quédese porque seguimos con más buenas noticias en Testigos. Estas instituciones creen que el mundo puede mejorar. El Ladrillero, Materiales de Construcción, Vicente A. Moreno, Hierros y Tubos para la Industria. Rubén Dobrito, Impermeabilizaciones, Membranas y Pinturas. Arzobispado de Rosario. El cardenal Bergoglio, el padre Jorge, desde que se fue de la Argentina a una elección en la cual nadie esperaba que él fuese electo papa, no regresó nunca más. Y por supuesto que muchos argentinos estaríamos deseosos de que nos hiciese una visita, pero aparentemente se ha tomado
realmente muy en serio y ha puesto las prioridades donde están en un mundo que está lleno de cosas. Sin embargo, tenemos esta entrevista con el embajador argentino en el Vaticano, Juan Pablo Cafiero, que nos va a comentar cuáles son las expectativas o esperanzas que podemos tener de que el Papa nos venga a visitar. En Argentina se espera con expectación que Francisco acuda al Congreso Eucarístico Nacional el próximo 2016. El Papa ha manifestado en varias ocasiones su intención de ir. Sin embargo, el Vaticano no lo ha confirmado oficialmente. Él tiene la voluntad permanente de ir a la Argentina en algún momento, pero lógicamente él ya no es no lo tenemos que seguir viendo en clave de un argentino, sino tenemos que ver en clave de que ocupa un liderazgo de una iglesia que tiene 1.200 millones de bautizados. El embajador de Argentina ante la Santa Sede explica que el Vaticano organiza la agenda del Papa de año en año y que, por tanto, es demasiado pronto para confirmar un viaje que ocurriría dentro de 2. Ha dicho que sí con la cabeza cuando le han preguntado, ¿es cierto que viene en Tucumán? Y le ha dicho que sí, que tiene intención. Pero falta estos detalles de la confirmación y bueno, por eso todavía no va a haber una fecha, yo creo, hasta dentro de un tiempo. Por el momento ahora en Roma no se habla de otra cosa que del próximo viaje del Papa a Tierra Santa. En agosto irá a Corea y el otro viaje que se sabe que hará será en 2015 a Sri Lanka. Muchas son las órdenes religiosas, las congregaciones religiosas que en estas fechas patrias recordamos como grandes artífices también de nuestra patria, entre ellos los salesianos, de los cuales muchos somos exalumnos. Tenemos la noticia de que ha sido elegido el nuevo maestro general, el sucesor de Don Bosco de los salesianos a nivel mundial. Es el padre Ángel Fernández, que fue además una persona que estuvo trabajando en la Argentina y que también lo conoció al cardenal Bergoglio. Los dejo con este informe. El capítulo general de los salesianos eligió como rector mayor al español Ángel Fernández, de 53 años. Me siento con el corazón muy cercano a todos los salesianos de Don Bosco, a toda la familia salesiana, que es muy grande, con 30 ramas o grupos, y a quienes llevo en el corazón, que son indudablemente los jóvenes. Ángel Fernández tiene por delante la tarea de conservar y estimular el legado de Don Bosco, el fundador de los salesianos, un carisma basado en la atención de los jóvenes pobres y marginados. Este ha sido el gran tema del capítulo, ¿no? Nuestro primer examen hacia nosotros mismos y el desafío es el que queremos seguir siendo profundamente hombres de Dios, religiosos, místicos en el espíritu, como hemos dicho, en el lenguaje más propio nuestro. Queremos ser muy fraternos. El nuevo rector mayor ha trabajado en España, África y América, en concreto en Argentina. Allí conoció al entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio. Un hombre que se distinguía por la sencillez, por ser muy sobrio, por ser muy austero, por ser muy cercano. Yo siempre narro este hecho. Se le hacía una llamada allí a la casa y estaba reunido, no podía, decían en secretaría, tranquilo que en un momento cuando él pueda le llama. Era riguroso, a la media hora, a la hora, tenías la llamada del cardenal que te decía, ¿cómo estás? Ángel Fernández es el 10º sucesor de Don Bosco. Estará 6 años en el cargo de una familia de comunidades formada por más de 300.000 personas presentes en 132 países. La verdad que nos da mucha alegría ver que el nuevo rector mayor de los salesianos es un sacerdote joven que tiene muy fuertemente marcado el querer volver a los orígenes de la vocación más pura de San Juan Bosco, que fue trabajar con los jóvenes y especialmente con los más necesitados, cosa que en el mundo de hoy evidentemente sigue siendo una necesidad creciente. Y ahora vamos a cambiar de tema. Estamos llenos de problemas en este mundo, acuciantes, y hay algunas personas que son los fotógrafos, especialmente aquellos que hacen fotografías periodísticas, que nos acercan esas imágenes que muchas veces son dolorosas, son crueles, pero también nos ayudan
a tener una mayor solidaridad. Hay un premio para ellos, el Premio Mundial de Fotografía Periodística. Veamos el reporte. En un mundo en el que las noticias vuelan, quizá el tifón Haiyan que sacudió Filipinas parece un hecho lejano. Pero la fuerza de estas imágenes devuelve al presente la tragedia que se cobró la vida de más de 5.000 personas y afectó a millones. El fotoperiodismo permite este ejercicio de memoria y las mejores fotos de esta disciplina pueden verse en Roma. Se trata de las ganadoras del prestigioso premio World Press Photo, que recibe fotografías de todo el mundo. Se premia a aquellas que son más representativas, más significativas y quizás más novedosas por su forma de contar una noticia según las categorías. Después, entre estas fotos, se elige una como la foto del año. Y la foto del año es esta, se llama Señal, la captó el fotoreportero John Stanmeyer. Son inmigrantes africanos buscando red para poder hablar con sus familias. Están en Djibouti, un punto de tránsito para los que se juegan la vida de camino a Europa. En esta muestra pueden verse todas esas instantáneas que han protagonizado las principales portadas del 2013, como las que recogen la confusión de los minutos posteriores al atentado en la maratón de Boston, o la crueldad del crimen organizado en México. Las fotografías cuentan emociones porque los hechos que reflejan son impactantes, han afectado a personas y han conmovido a la opinión pública, y esto se percibe en las imágenes. Pero no se trata solo de una fotografía que se mira a sí misma, sino que es importante que cuente una noticia. No es un premio de fotografía, es un premio de fotoperiodismo. También hay historias que siguen protagonizando las portadas del 2014, como la guerra en Siria o el cruento conflicto en República Centroafricana. Pero los objetivos no solo están hechos para mostrar dolor. Los premiados también han capturado la vida cotidiana, los juegos infantiles, el homenaje a Nelson Mandela o la superación de un atleta que lucha contra el cáncer. El deporte también habla de la vida, de la emoción vivida en los Juegos Olímpicos de Pekín o de los eternos partidos de tenis donde los príncipes de la raqueta se juegan el trono. Desde el año 1995, la Fundación World Press Photo distingue con su galardón a fotoperiodistas y reporteros gráficos de todo el mundo, a aquellos que, como decía el famoso fotógrafo Robert Capa, están suficientemente cerca como para hacer las buenas fotos. Realmente les recomiendo el sitio de esta organización, que lo pueden buscar como World Press Photo, Premio Mundial de la Fotografía Periodística, porque son fotos muy duras, pero al mismo tiempo muy bellas y que quizás nos hacen tomar conciencia y entender un poco mejor lo que está pasando en muchos lugares del mundo. Quédese con nosotros porque en el próximo bloque tenemos música y más buenas noticias. Estas instituciones creen que el mundo puede mejorar. El Ladrillero, materiales de construcción, Vicente A. Moreno, hierros y tubos para la industria. Rubén Dobrito, impermeabilizaciones, membranas y pinturas. Arzobispado de Rosario. Y hay muchas cosas que queremos y que es posible expresar a través del arte, inclusive para ayudarnos a reflexionar. Estuve viendo este cortometraje que se llama Invisibles, hecho por Cáritas de Cádiz, en España. La verdad que me hizo pensar cuando veo a alguien que está en la calle, que a veces me equivoco mucho sobre lo que pienso sobre ellos. Veamos este informe. El cortometraje se llama Invisibles, pero quiere servir para todo lo contrario, mostrar que las personas sin hogar existen. Son realidades por las que pasamos de lado, por las que pasamos de puntilla
y muchas veces no se conocen lo suficiente, hay siempre un prejuicio, hay siempre una idea de que las personas que de algún modo les va mal o están en la calle o están en proyectos de personas sin hogar es porque algo han hecho mal. La película fue realizada por personas sin techo que han sido atendidas por Cáritas en la diócesis de Cádiz, en España. Refleja con crudeza la realidad de las periferias, el día a día de quien no tiene nada y llega a sentirse como nada. En la calle eres un bulto, metido en un saco, no eres nada. Durante 3 meses estas personas contaron ante la cámara su propia experiencia en la calle. También se ocuparon de algunos aspectos técnicos, talento y esfuerzo unidos para invitar a la reflexión. Pensamos que hace falta concienciar más, dar a conocer más este tipo de situaciones y pensar que nos puede pasar a cualquiera, que en un momento dado se nos pueden cruzar 2 o 3 situaciones dificultosas en la vida y podemos vernos en esa situación de la noche a la mañana. Pero al mismo tiempo el cortometraje también muestra la otra cara de la moneda. Con ayuda de organizaciones como Cáritas y Voluntad se puede volver a tener una vida normal. Para empezar no hay que rendirse nunca. Y en segundo lugar poner todo de tu parte. Invisibles. A veces tenemos que tener el valor de reconocer que lo que no queremos ver en la realidad quizá es porque tememos que nos toque de cerca, y creo que este cortometraje nos invita a afrontar esto y a darnos cuenta que aquel que está en la necesidad eventualmente podríamos ser nosotros mismos, que aquel joven, aquel niño que no tiene quien lo ayude en su educación eventualmente podría ser también nuestro hijo, y que entonces más y más tenemos que abrir nuestro corazón a ser más solidarios, y no por creernos más por ayudar, sino porque realmente somos hermanos de aquel que sufre, como también ellos son hermanos nuestros cuando nosotros tenemos alguna necesidad. Esta creo que es la invitación, y que también la hacemos a través de la música, y en este caso le queremos presentar a una excelente cantante de gospel. Ya van a ver sus puestas en escena, Jonan Gotti, para nuestro programa Testigos. Así es como suena el cantante norteamericano Jonan Gotti en directo. Su voz y un piano le bastan para llenar estadios. Aún así, nunca faltan otros cantantes amigos que quieran acompañarle. Gotti es el tercero en una familia de 4 hijos adoptados. Creció en Clarksburg, West Virginia, y su madre le apuntó a clases de piano con 7 años. Para entonces ya cantaba. Singing for me started when I was about 4 years old. I had a stuttering problem, and my mother found out that through singing that my stuttering problem stopped. And so one of the first songs that I sang was The Church is One Foundation. Tiene más de 10 discos en el mercado. El último se llama Extraordinary Love, y en él está I'm Just Saying, la canción oficial del Congreso de Educación Religiosa en Los Ángeles de 2010. En todas sus canciones de estilo gospel y rock, Gotti habla de Dios. Music is that art form that immediately touches the heart. As soon as you hear it, it affects you. So music has the opportunity to go beyond just the material things. Al final de cada concierto, también de cada misa en la que toca, Gotti recuerda un mensaje que tiene muy claro como católico y que también intenta vivir a diario. Mass to let everybody know, I send you out on a mission of love, and know that I am with you always until the end of the world. Thank you all so much. God bless. Le agradecemos a Jonan Gotti por esta sensibilidad, esta sutileza con la que nos recuerda que tenemos una misión y que hay un Dios que nos está acompañando para que la cumplamos. Y también le agradecemos a nuestros colegas de Rome Report en Roma, con los cuales trabajamos para realizar todos estos informes. Y le agradezco especialmente a ustedes por estar allí cada semana. Los espero la próxima semana en este mismo horario para un nuevo Testigos.